Okay. Bueno, la semana pasada usted sabe que estuvimos estudiando acerca de ellos. Terminaron la semana pasada, sí. Estuvieron de terminar de hacer la muralla. Sí, terminaron de hacer la muralla y entonces había gente que estaban opuestos a que se hiciera la muralla. Pero sí. Entonces ya ellos terminaron la muralla. Entonces, ¿qué es lo que sucede? De que entonces ellos van a empezar a tener relación con Dios. ¿Y cómo es que ellos pueden tener relaciones con Dios? Estudiando la palabra de Dios. Así mismo, de esa misma forma, todos nosotros podemos tener relación con Dios estudiando la palabra de Dios para saber a lo que a Dios le gusta y lo que a Dios no le gusta. ¿Ok? Entonces, fíjate cómo dice aquí, vamos a empezar en el capítulo, en el libro de Esdras, capítulo 8. Todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas y le rogaron al escriba Esdras que llevara el libro de la ley de Moisés para que el Señor le había dado al pueblo de Israel. Fíjate, aquí en el versículo 1, todo el pueblo se reunió en como un solo hombre, que todos eran muchos, pero se reunieron todos como un solo hombre. ¿Qué quiere decir? Que todos tenían el mismo propósito. Ajá. ¿Y cuál es el propósito? De decirle a Esdras, le rogaron a Esdras de que le pusiera, ¿qué cosa? El libro de la ley, que se la leyera, que le rogaron, le suplicaron, porque sabían bien de que con la ley de Dios todo se puede. Eso es como todos nosotros. Nosotros necesitamos la ley de Dios, la Biblia de nosotros, para nosotros saber lo que Dios quiere y lo que Dios no quiere. ¿Ok? 2. Era el día primero. Pero dame decirle una cosa, ¿no? Fíjate también lo que sucede aquí, ¿no? Que ellos están en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Sí. Y entonces, para que tú veas, estamos frente de la puerta de las aguas, pero quiero decirle que las aguas tienen muchos significados en la Biblia. Y le voy a decir los significados que tienen en la Biblia el agua. Mire, en la Biblia el agua sirve para lavar, es como una imagen para lavar la palabra de Dios. Fíjate cómo dice en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 3. Fíjate cómo dice, ustedes ya están limpios por la palabra que le he hablado. ¿Qué quiere decir? Que la palabra es agua. Tiene ese significado de agua, porque dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. También en el libro de Efesios, capítulo 5, versículo 26, dice así, para santificarla, Él lo purificó en el lavamiento de agua por la palabra. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios es como agua que te limpia, que limpia a la cosa. Entonces también, como el Espíritu de Dios, se le dice también al agua. Eso lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 7, del 37 al 39. Y dice así, en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y en voz alta dijo, si alguno tiene sed, vengan a mí y beba. Del interior del que cree en mí, correrán ríos de agua viva, como dice la Escritura. Jesús se refería al Espíritu que recibirán cuando los creyentes, los que creyeran en Él. El Espíritu aún no había venido porque Jesús aún no había sido glorificado. Está diciendo que el Espíritu lo representa también como el agua. Entonces podemos ver que hay muchas cosas que representan el agua. Y entonces ellos están reunidos. ¿En dónde están reunidos? Para leerla a eso. Están reunidos en la plaza de la puerta del agua. En la plaza que está frente a la puerta de las aguas. ¿Okay? Okay. Entonces vamos aquí en el 2, ¿no? Era el día primero del mes séptimo del año. Era el día primero del mes séptimo del año. Entonces Esdras, que también era sacerdote, llevó el libro y lo mostró a todo el pueblo y a todos los que podían entender, lo mismo a hombres que mujeres. Se recuerdan de que Esdras había venido en el primer grupo de Babilonia, ¿no?
Sí. Y entonces Edra, ¿qué cosa era? Sacerdote, y era sacerdote y era maestro, y le gustaba leer las cosas de Dios, le gustaba la palabra de Dios. Ujú. ¿Ok? Entonces era el día primero, entonces fíjate qué coincidencia, era el día primero del mes séptimo. Pero mira, lo voy a decir la cosa acerca del día primero del mes séptimo. Miren, el primero, esto fue el primer día, y entonces el primer día del mes séptimo tiene tremenda equivalencia. Es como para, déjame leerlo aquí mejor. El séptimo mes fue un momento especial en el calendario judío porque los judíos celebraban las fiestas de las trompetas. Oh, El primer día del 7 y el día de la expiación el 10º día y la fiesta de tabernáculos el 15º día y el 21º día. Eso lo podemos ver en el libro de Levíticas 23, capítulo 23, de 23 al 44, pero no vamos a leer todo eso. Pero lo que podemos ver de que para ellos era el séptimo mes. Y el día primero, el primer día del séptimo mes. ¿Cuál es el séptimo mes? ¿Eh? ¿Cuál es el séptimo mes? El de ellos, es el séptimo mes de ellos. ¿Viene siendo qué? Lo voy a decir ahorita, pero es el séptimo mes. No se sabe qué día es, pero yo creo que es en junio o julio, algo así. Pero es el séptimo mes para ellos. Y el séptimo mes para ellos era como el primer día del año, como el año nuevo. Viene siendo junio, ¿no? No, viene siendo para ellos como el año nuevo, viene siendo como para nosotros el 31, el 1 de enero. ¿Tú me entiendes? Porque viene siendo, esto fue el primer día del séptimo mes, que era equivalente judío de nuestro día al año nuevo. ¿Ok? Porque ellos tenían diferentes días. Sí, ellos tenían diferentes días, eso Dios se lo habían comentado, pero de todos modos vamos a ir allí de todos modos, mira, para que ustedes vean. El Señor habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y dile que el primero del mes séptimo será para ustedes día de reposo, en el que el son de trompetas deberán celebrar una santa convocación. Ese día no deben realizar ningún tipo de trabajo de esclavo. En mi honor presentarán una ofrenda encendida. El Señor habló con Moisés y le dijo, el día 10 del mes séptimo será el día de expiación. Ese día se celebrará una convocación santa y ayunarán y me representarán una ofrenda encendida. Entonces ya está mirando que son como 2 actividades que se celebran en ese mismo mes, pero van a ser 3. Pero no vamos a seguir leyendo, ¿eh? Y entonces, en este mismo libro que estamos estudiando, vamos a ver que ellos después van a celebrar luna ahí mismo. Porque lo leyeron en el libro, ¿ok? Entonces, fíjate cómo dice, era el día primero del mes séptimo del año. Entonces Esdras, que también era sacerdote, llegó al libro y lo mostró a todo el pueblo y a todos los que podían entender, lo mismo a los hombres que a mujeres. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo que podía entender, los mismos hombres que a mujeres, todo el que podía entender, hasta los niños también, todo el que podía entender, lo podían escuchar. Sí. Y desde el alba, hasta el mediodía, lo leyó en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Todo el pueblo escuchaba con mucha atención la lectura del libro de la ley. Fíjate, ¿qué quiere decir el alba? O sea, como el amanecer. El amanecer. Entonces, ¿desde el amanecer hasta cuándo? Hasta mediodía estuvo leyéndole la palabra del Señor, que quiere decir que eran como 6 horas, ¿no? Sí. Más o menos, sí. Leyéndole la palabra del Señor. Entonces, ellos escucharon la palabra del Señor como por 6 horas. Actualmente nosotros no estamos escuchando la palabra del Señor ni por 2 horas, ni por 1. 45 minutos y apurado. Ajá, ¿tú me entiendes? Y no se aprende, en ese tiempo no se puede aprender nada. ¿Ya tú me entiendes? Y entonces ellos no le ponían límite. No le ponían límite, ¿para qué? Para aprender la palabra de Dios. Nosotros no le debemos poner límites para estudiar la palabra de Dios. ¿El libro venía siendo la Biblia? El libro sí. Okay. No, la Biblia no estaba hecha todavía. No está. Pero esa era la ley. ¿Qué libro? En el libro de Moisés. El libro de Moisés.
los libros de Moisés, pero estaban leyendo los libros de la ley de Moisés. Usted verá ahorita, usted se va a poner bueno, interesante se va a poner esta clase. Y desde el alba hasta el mediodía lo leyó en la plaza que está. Entonces, ¿qué sucedía? Que todo el pueblo escuchaba ¿cómo? Con atención. Todo el mundo escuchaba con atención. Hoy tú das una clase y muchas veces la gente ni te pone atención. ¿Por qué? Porque lo están llamando por teléfono. Entonces a veces que dicen que tienen la Biblia en el teléfono y lo que están es en Facebook y están mirando otras cosas y no le están poniendo atención. Y si tienen a los niños, están con el niño ahí, que se cuándo, y hablando con el primo y no le ponen atención a las clases, Es cierto. a lo que se está diciendo. Ujú. 4. Y para que todos escucharan mejor, fíjate, y para que todos escucharan mejor, Esdras se subió en un estrado de madera hecho a propósito. A su derecha estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Mesías. A su izquierda estaban Pedaías, Mesaías, Malquías, Jesús, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Fíjate, a su derecha estaban ¿cuántos? Mira, a su derecha estaban 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 a su derecha. ¿Y cuánto? Y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 a su... A ver. Izquierda. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Habían 6 a su izquierda. Y 7 a la... No, a ver. A su derecha habían 6 y a su izquierda habían 7. 7. Habían 6 a la izquierda, 6 a la derecha y 7 a la izquierda. Ok, entonces esas personas, vamos a ver lo que saben esas personas. 5. Esdras abrió el libro ante todo el pueblo y como estaba por encima de los presentes, todos lo vieron y prestaron. ¿Prestaron qué? Atención. Mucha atención. Prestaron mucha atención cuando él abrió el libro y empezó a leer. Entonces Esdras, 6. Entonces Esdras bendijo la grandeza del Señor y el pueblo con las manos hacia el cielo respondió a una sola voz. Amén. Amén. Ay, qué lindo. Amén. Luego todos se inclinaron hasta el suelo y adoraron al Señor. Mientras la ley era leída, los levitas Josué, Baní, Serebía, Yamín, Acub, Sabetía, Jodías, Maseías, Kelita, Azarías, Osabá, Hanán y Pelalía explicaban al pueblo la lectura y el pueblo estaba tan interesado que no se movía de su lugar. ¿Qué quiere decir? De que había personas que estaban explicándole también, los levitas estaban explicando a ellos. Y entonces la gente estaba tan interesado de que no se movían, no iban al baño ni iban a ningún lado, no se movían. Nosotros tenemos que estar interesados por la palabra de Dios. Y es que la lectura de la ley se hacía con mucha claridad. Por eso era que estaban interesados, porque la lectura de la ley se hacía con mucha claridad y se recalcaba todo el sentido de modo que el pueblo pudiera entender Qué buena. lo que escuchaba. Wow, está bien. Entonces le estaban explicando bien para que la gente pudiera entender lo que Sí. estaban escuchando. Ajá. Ok, vamos a ver qué dice aquí. Entonces fíjate, una cosa, ¿no? Que le quiero decir, una cosa que para todos nosotros debemos entender la palabra de Dios. Todos nosotros debemos entender la palabra de Dios. Si no entendemos, preguntamos. Y yo creo que ningún maestro que usted le pregunte le va a decir, no, porque tiene que decirle, porque le está enseñando. Pues como ahorita lo del agua, yo estaba entendiendo que era algo de agua, nomás, Sí. pero no sabía que era del Espíritu Santo. Ah, Y pues significa, ya ve, cuando se bautiza uno, se mete significa, al agua. significa, Y eso significa. significa bastante. Porque eso Entonces no- uno tiene que entender la palabra de Dios. Debemos entender la palabra de Dios. Ujú. ¿Ok? Entonces vamos para el versículo 9. Como todo el pueblo lloraba al escuchar la palabra de la ley, el gobernador Nehemías y sacerdotes y escribas, Esdras y los levitas que explicaban al pueblo el sentido de la ley, dijeron, este día está consagrado Al Señor. al Señor, nuestro Dios. No hay razón
para que lloren y se pongan tristes. ¿Por qué se pusieron tristes? Porque estaban llorando. Porque se dieron de cuenta de que lo que le estaban leyendo, ellos no estaban haciendo lo que deberían hacer. Entonces por eso empezaron a llorar, como arrepentimiento. ¿Tú me entiendes? Sí, es cierto. 10. También dijeron, vayan y coman bien y tomen un buen vino, pero compartan todo con los que nada tienen. ¿Ok? Este día está consagrado a nuestro Señor. Así que no estén tristes. El gozo del Señor es nuestra fuerza. No estén tristes porque este día está consagrado al Señor. Entonces, ¿cómo tú vas a estar triste si el Señor es nuestra fuerza? 11. También los levitas animaban al pueblo y decían, ya no lloren, no estén tristes porque hoy es un día sagrado. Entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber y a compartir su comida y pasaron el día muy alegres. Pues habían entendido, fíjate, habían entendido las explicaciones que le habían dado. Fíjate, entonces todo el pueblo se fue a comer y a beber y a compartir su comida y pasaron el día muy alegre porque habían entendido las explicaciones que le habían dado. Ahora bien, todos nosotros debemos regocijarnos cuando escuchamos la palabra de Dios. Tenemos que estar contentos, tenemos que sentirla en el corazón. Sí. ¿Ok? Entonces ellos se regocijaron, ¿tú me entiendes? Cuando le habían explicado y habían entendido la palabra de Dios. Todos nosotros tenemos que ser así con la palabra de Dios. Sí. 13. Al día siguiente, los jefes de la familia de todo el pueblo y los sacerdotes y los levitas se reunieron. Fíjate, ¿quiénes son? Los jefes de familia y todo el pueblo, las jefes de familia de todo el pueblo. Y los sacerdotes y los levitas se reunieron con el escriba Esdras. ¿Para qué? Le explicara la palabra de la ley. Se quedaron con hambre. Se quedaron con hambre de la palabra de Dios. La palabra de Dios, el que la escucha una vez y le gusta, quiere seguirlo escuchándola y quiere saber lo que está diciendo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Fueron donde estaba Esdras para que Esdras le siguiera explicando la palabra de la ley. Y en el libro, y en el 14, ¿no? Y en el libro que el Señor le había dado por medio de Moisés, encontraron una ley. Fíjate, encontraron ahora una ley, la cual decía que en el 7º mes del año debía celebrar una fiesta solemne, durante la cual todos los israelitas deberían vivir 7 días enramadas. Esta ley, enramadas. Ahorita les voy a decir lo que quiere decir. Ramadas creo que es como cabañas. ¿Ok? Esta ley debía pregonarse por toda la ciudad y en Jerusalén, y la orden era, fíjate, vamos a buscar a ver la palabra esa, porque no quiero que le quede con la duda esa. Ok. Enramadas. ¿Dónde está? Enramadas. Conjunto de ramas de árboles y expresas entrelazadas naturalmente, que con eso era, vamos a ir completamente ahí a ver. Ok. Enramada. Conjunto de ramas de árboles espesas y entrelazadas naturalmente sin ramadas. Adorno hecho con ramas de árboles, eso es como para hacer como casa de campaña o algo así. Como un techo, ¿verdad? Sí. Un techito. Y ¿Sabes por qué le digo, hermano? Porque mi tío, el hermano de mi mamá, ya falleció. Sí, cobertizo. Él tenía una enramada y decía enramada él. Eran puras como partes del árbol. Es lo mismo que usted quería. Un techito. Cobertizo hecho con ramas de árboles. Cobertizo como no es Sí. lo mismo que usted estaba diciendo. Sí. ¿Okay? Era lo mismo que usted estaba diciendo, Porque señorita. tenía eso, le dije a mi tío, pues qué techo, es una Ok. enramada, mija. Ujú. Y mire, se encontró la palabra de la Biblia. Entonces, ¿dónde nos quedamos? Pero En para rama. que deje, pues a lo mejor como no, lo que hacemos acá no Sí. es igual a lo que se hace en la... Esta ley debía
pregonarse por todas las ciudades y en Jerusalén, y la orden era, fíjate la orden de la ley, la van a decir ahora, salgan a los montes y corten ramas de olivo silvestres y ramas de arrayán y hojas de palmera y de todo árbol frondoso y hagan una cabaña como está escrito. Y eso está escrito en donde el mismo libro que yo había escrito, que donde estaba, dice, el primer mes, que está en el libro de Levitas, capítulo 23, versículo 33 al 36. Pero vamos a ver si está ahí, a ver, vamos a ver. El Señor le habló con Moisés y le dijo, habla con los hijos de Israel y dile que a partir del día 15 del mes séptimo, durante los 7 días siguientes celebrarán la fiesta solemne de las enramadas en honor del Señor. ¿Cuándo sucedió eso? En el séptimo mes, el día 15. Y en el séptimo mes, el día primero, es cuando él está leyendo la ley. Sí. Entonces ellos van a cumplir esa ley ahorita que acabaron de leer. ¿Tú me entiendes? Porque no es leer y estudiar la palabra, sino es ponerlo en práctica. Ellos van a poner en práctica lo que el Señor le enseñó. Sí. Fíjate qué bonito está este libro, fíjate qué bonito está este libro. Entonces, fíjate, a ver dónde nos quedamos, el 17, ¿no? No, el 16. El pueblo salió a cortar ramas para hacer las cabañas. Algunos le hicieron en las azoteas de sus casas, otras la pusieron en sus patios, o en el patio del templo, o en la plaza de la puerta de las aguas, y hasta en la plaza de la puerta de Efraín. Todos los israelitas que habían vuelto del cautiverio armaron sus cabañas y durmieron allí, pues desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta ese día no habían cumplido con este mandamiento. Y ahora que lo cumplían, sentían una gran alegría, pues seguro que sí. Sentían una gran alegría. Una gran alegría. Esdras le está leyendo eso mismo, que el libro, que ahora nosotros lo conocemos como libro, que es el libro de Levíticos, pero Esdras le está leyendo eso, ¿no? Ajá. Que nosotros lo conocemos como libro en este tiempo, por eso no estaba en libro, eso estaba así, en un panfleto que tenían ellos largo, ¿tú me entiendes? Y entonces le está leyendo eso, y entonces cuando ellos se dan de cuenta que tenían que hacer eso, lo hicieron. ¿Tú me entiendes? Porque él no es estudiar, es cuando tú entiendes lo que te están diciendo, es poner en práctica lo que tú estás aprendiendo. Sí, sí. Y entonces ellos están poniendo en práctica, ¿qué cosa? Lo que aprendieron. Lo que Esdras le enseñó. ¿Ok? 17. Todos los israelitas que habían vuelto del cautiverio armaron sus cabañas y durmieron allí, pues desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta ese día no habían cumplido con este mandamiento. Y ahora que lo cumplían, sentían una gran alegría, se sentían contentos porque estaban cumpliendo, ¿qué? La palabra de Dios. Debe uno sentirse, nosotros debemos sentirnos contentos cuando hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos. ¿Me entiendes? 18. Durante 7 días celebraron la fiesta con toda la solemnidad, y el 8º día se reunieron en una asamblea solemne conforme a lo establecido. Y todos los días, desde el primer día, del primero hasta el último, Esdras leía el libro de la ley de Dios. Bueno, ¿y cuándo era que Esdras le leía a ellos el libro de la ley de Dios? El mes séptimo. ¿Pero cuándo fue? Eso fue en el mes, pero fíjate. No, lo que te acabo de leer. Y todos los días, desde el primero hasta el último, Esdras leía el libro de la ley de Dios. Que Esdras empezó a leer el libro de Dios todos los días. Okay. Y todos los días, desde el primero hasta el último día, Esdras leía el libro de la ley de Dios. Todos los días, todos nosotros tenemos que leer nuestra Biblia. Nosotros tenemos que leer nuestra Biblia, porque de la única forma que Dios nos habla a nosotros hoy es por mediación de la Biblia. Entonces a nosotros nos gusta hablar con Dios, pero a nosotros no nos gusta escucharle a Dios.
¿Y cómo nosotros podemos escuchar a Dios? A través de la Biblia. 9. Ahora aquí, este capítulo, este versículo, este capítulo está muy bueno. Y usted va a ver lo que sucede. Fíjate, el día 24 del mismo mes, estamos en el mes séptimo, ¿no? Sí. Los israelitas volvieron a reunirse para ayunar vestidos con ropa áspera y con la cabeza cubierta de polvo. Están cumpliendo otra cosa que habían encontrado en el libro, que tenían que, el día 24, tenían que hacer eso. Entonces, fíjate, el 2. Para entonces, los israelitas ya habían apartado de sí a los hijos extranjeros. Puesto de pie, los israelitas confesaron sus pecados y los de su padre. ¿No se recuerdan que se habían casado ellos con hijos de extranjeros? Sí, Y qué sé yo? sí. Entonces, ¿qué hicieron? Confesaron sus pecados, porque deben confesar los pecados. Todos nosotros debemos confesar nuestros pecados. Sí. Nosotros debemos confesar nuestros pecados. ¿Para qué? Para que Dios nos perdone, porque Dios le gusta, Él ama a los pecadores, pero Dios odia el pecado. Dios no anda con los pecadores, Dios no anda con el pecado, Dios no le gusta que la gente esté haciendo pecado. Pero Él sabe perdonarnos, pues ahorita Pero entonces los perdona. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando uno comete un pecado, el deber de cada uno de nosotros es que cuando nosotros cometamos un pecado, tenemos que confesarlo a Dios y Dios nos va a perdonar. Fíjate cómo es así de pie, durante 3 horas, escucharon la lectura del libro de la ley del Señor, su Dios. Y durante las siguientes 3 horas, el pueblo confesó sus pecados y adoró al Señor. Fíjate lo que hicieron cuando, mira. Y eso de confesar el pecado, dijeron que se habían casado con las mujeres. Con sus padres. Que ellos y sus padres se habían casado con mujeres extranjeras. Eso fue el pecado que confesaron ellos. Sí, pero dejaron a las mujeres. La habían dejado, no se acuerdan que hicieron un pacto con ellos. Y la habían dejado. Así de pie durante 3 horas, fíjate, así de pie durante 3 horas, escucharon la lectura de la ley del Señor y su Dios. Y durante las siguientes 3 horas, el pueblo confesó sus pecados y adoró el sueño, al Señor. Fíjate lo que sucede. 6 horas. En 3 horas, Esdras le explicaba la ley. Y las otras 3 horas, todas las cosas que ellos estaban haciendo mal, que no estaban de acuerdo con lo que decía el libro, ellos se lo confesaban a Dios. Qué bonito. 3 horas, Esdras explicándole la ley, y 3 horas para ellos, para hablar acerca de los pecados que habían cometido. Porque en la Biblia y los estudios de la palabra de Dios es para transformarnos nosotros. Si tú no te transformas por mediación de la palabra de Dios, vamos a ver quién te va a transformar. Estamos perdidos. ¿Tú me entiendes? Estamos perdidos. 4. Luego los levitas Josué, Baní, Camil, Sebanía, Binú, Serebías, Baní, Kenanía, subieron los escalones y en voz alta clamaron al Señor. Por su parte, los levitas Josué, Camiel, Baní, Yasbanía, Sebedía, Jodías, Sebenías y Patajías dijeron al pueblo: vamos, bendigamos al Señor nuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sí? Señor, que tu glorioso y excelso nombre sea bendito más allá de todas bendiciones y alabanza. Le están diciendo a Dios que sea Él avanzado, que la alabanza, y que sea bendito más que todas las bendiciones. Tú, Señor, eres el único Señor. Fíjate ahora lo que le está diciendo. Tú, Señor, eres el único Señor. Tú hiciste los cielos y los cielos y los cielos con todos sus huestes. Tú creaste la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Tú diste vida a todo cuanto existe. Está hablándole aquí
de cómo empezó las cosas. Cómo empezó. Y está exaltando a Dios, le está diciendo que Dios fue el que lo hizo todo. Porque fue el que lo hizo. Y entonces aquí va a hacer un recuento de todas las cosas acerca de que Dios ha hecho. Y usted va a ver. Hace el recuento de sí. Génesis, como empezó Génesis. Esto está bonito aquí, esta partecita. Esta partecita aquí está bonita aquí. Sí. Por eso los huestes celestiales te adoran. Los huestes celestiales adoran a Dios porque Dios fue el que los hizo a ellos. Y Dios es el que es digno de ser alabado. Sí. 7. Tú, Señor, eres el Dios que le dio a Abraham. Tú le diste orden de salir de Ur, de los caldeos. Tú le pusiste por nombre a Abraham. ¿No se acuerda que le cambié el nombre de Abraham por Abraham? Que le cambié el nombre. ¿Ok? Tú lo consideraste digno de confianza e hiciste un pacto con él. ¿No se recuerda que le hizo un pacto con él? Tú prometiste dar a sus descendientes la tierra donde vivan los cananeos, donde vivían los cananeos, los hititas, los hermorreos, los efereseos, los ebuseos, los jejoseos, y cumpliste tu promesa porque eres justo. No se recuerda de que Dios le dijo que iban a vivir. Sí. Y entonces Dios cumplió la promesa porque Dios es justo. Tú viste en Egipto la aflicción de nuestros padres y escuchaste su clamor en el Mar Rojo. Tú realizaste señales y maravillas contra Faraón y sus ejércitos, contra todos los habitantes de su país, pues sabía que habían tratado a tu pueblo con soberbia. Ese día engrandeciste tu nombre como lo has engrandecido hoy. Ante sus propios ojos, tú dividiste el mar en dos y tu pueblo pasó por él como tierra seca. Sí. A sus perseguidores lo hundiste en el mar como lo hunde una piedra en aguas profundas. Tú le guiaste durante el día por medio de una gran nube y de noche lo iluminaste su camino con una ¿qué? No me acuerdo yo. Con una columna de fuego. Con una columna de fuego para mostrarle el camino que debían de seguir. Tú descendiste a la cumbre del monte Sinaí y le hablaste desde el cielo y le diste consejos sabios, leyes verdaderas y estatutos, mandamientos buenos. Tú le ordenaste respetar la santidad de tus días de reposo y por medio de tu siervo Moisés le preveíste mandamientos y estatutos y leyes. Cuando tuvieron hambre, tú le diste de comer pan del cielo. Cuando tuvieron sed, hiciste brotar el agua de la peña y finalmente le diste posesión de la tierra que habías prometido hacerlo. Él le está haciendo el recuento aquí, le está diciendo de que Dios hizo la tierra y los cielos y que se ve ese cuando. Entonces le está diciendo de que Abraham le hizo una promesa a Abraham de que se iban a multiplicar. Después la gente de Egipto están en Egipto y tuvieron problemas y se sentían afligidos y hablaron con Dios y Dios lo escuchó. Y Dios lo sacó, y entonces lo sacó, y a las personas que lo iban persiguiendo, ¿qué sucedió? Se ahogaron. ¿Ok? Entonces, ¿qué hizo? Dios lo llevó por el desierto. Y cuando Dios lo llevó por el desierto, le dio agua. Y le dio pan del cielo, que era maná. ¿Ya tú me entiendes? Y entonces, ¿qué es? Mana. Mana es mana. Mana es mana. No sé lo que es. Mana es mana. Mana es mana. Mana es mana. Yo lo que sé es que es mana. Pero es algo de comer que era muy bueno porque todos estuvieron comiendo por 40 años. Fíjese. ¿No me entiendes? Pero no lo quisieron, ¿verdad? No, después no lo quisieron y después Dios le dio mucha carne, después no quisieron más carne. Porque tú sabes cómo son la gente. La gente somos. No estamos conformes con nada. Ay, no, pues si yo estudiando para qué, pero mira. Entonces, vamos a seguir. Entonces, fíjate que lo que hizo. De día que hizo, los guiaba con qué. ¿Dónde vamos? ¿Qué número vamos? No, estoy explicando ya ahora. ¿Qué? De día lo guiaba con qué. Con la lumbre. No, con la lumbre lo guiaba con la lumbre lo guiaba por la noche. Pero de día lo guiaba con las nubes, ¿no? Con una nube.
con las nubes, ¿no? Con una nube lo guiaba por de día Sí. y de noche lo guiaba ¿con qué? Con el fuego. Con el fuego. ¿Ok? Sí. Y Ajá. entonces Dios siempre ha sido, entonces después Dios habló con Moisés y le dijo a Moisés lo que le gustaba y lo que no le gustaba, que era la ley, era lo que los estatutos que le gustaba a Dios. Y entonces Dios le dio a Moisés y le dijo, esto no me gusta y esto no me gusta. A la fiesta, como dice aquí en el 16, pero ellos y nuestros padres se llenaron de soberbia y en su obstinancia no prestaron atención a tus mandamientos. Se negaron a escucharte y se olvidaron de los hechos maravillosos que había hecho por ellos. Al contrario, se volvieron duros y rebeldes y buscaron líderes que lo guiaran para volver a caer en servidumbre. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de ellos le hicieron caso. Todos ellos se desviaron. Pero tú, fíjate cómo dice, pero tú eres un Dios que perdona. Eres un Dios clemente y compasivo. No te enojas fácilmente porque tu misericordia es grande, por eso no lo abandonaste. ¿Qué quiere decir? Que Dios es misericordioso, que Dios perdona y que por la misericordia que tiene Dios, que es tan grande, por eso no lo abandonó. Él no lo abandonó a ellos nunca y a nosotros tampoco nos va a abandonar. ¿Ok? 18. Aunque ellos fundieron un becerro, fíjate, aunque ellos fundieron un becerro y le dijeron al pueblo que ese era el Dios que lo había sacado de Egipto. Le dieron esa a otro, a un animal. Aunque ellos se dedicaron, Ni de veras, ni de veras era el animal. aunque ellos se dedicaron a cometer el acto, mira, lo que quiero que haga, mira, fíjate, vamos a ir aquí, mira, fíjate lo que sucede. Aunque ellos fundieron un becerro, que ellos fueron lo que hicieron el becerro. Entonces, si ellos fueron lo que hicieron el becerro, ¿cómo ellos mismos van a decir de que el becerro lo sacó a ellos de Egipto? Cuando el becerro todavía no estaba hecho. Le están haciendo, le están dando el crédito al becerro que está bien y lo hacían cuando Dios fue el que lo sacó de Egipto. Cuando el becerro lo hicieron ellos, Sí. ellos ya habían salido de Egipto. El becerro lo hicieron ellos. Y entonces ellos están diciendo de que el becerro fue el que lo sacó de Egipto. Y ellos mismos fueron los que hicieron el becerro y ellos estaban fuera de Egipto. No tiene lógica. Dios, pero eso es lo que está pasando ahorita, hermano. Es que no tiene lógica. A veces que la gente hace cosas y dicen cosas que no tienen lógica. Es cierto, es cierto. No tienen lógica. ¿Tú me entiendes? Dice que dicen ellos de que el becerro lo sacó de Egipto. Ellos ya habían salido de Egipto y el becerro lo hicieron ellos mismos. No tiene lógica y así mismo nos encontramos con personas de que no tienen lógica con lo que dicen. ¿Me entiendes? Aunque ellos se dedicaron a cometer actos muy repugnantes, fíjate ahora lo que va a decir ahora, aunque ellos se dedicaron a cometer actos muy repugnantes, tú, por tu gran misericordia, no los abandonaste. En el desierto durante el día, la columna de nube no se apartó de ellos para guiarlos en su camino. Durante la noche tampoco se apartó de ellos la columna de fuego para alumbrarle el camino que debían de seguir. Que ellos cogieron, hicieron el becerro y decían que fue el que lo sacó. Pero Dios de todos modos siguió con ellos. Dios los siguió guiando. ¿Con qué? Con la columna de nube por el día y por la noche lo llevaba con la columna de fuego. ¿Ok? Los 20. Les invitaste, fíjate ahora lo que dice, les invitaste tú, buen espíritu, para instruirlo y no les quitaste el maná con el que se alimentaban, ni le faltó agua para apagar su sed. Durante 40 años los sustentaste en el desierto y nunca nada le faltó. Ni gastaron sus vestidos, ni se le echaron los pies. Pusiste en sus manos reinos y pueblos y los repartiste por distrito y tomaron posesión de las tierras de Sihón, el rey de Hesbón y de Og y el rey de Basán. No se recuerdan esos reyes, que esos reyes eran poderosos. Y Dios
lo ayudó y conquistaron a esos reyes. ¿Usted me entiende? Sí. Óyeme, no trabajaban y le tenían comida. No trabajaban y tenían ropa. Los pies no se le hinchaban. Y andaban caminando. Los pies no se le hinchaban. Y a nosotros dicen, nos hinchan los pies por cualquier cosa. ¿Tú me entiendes? Ellos andaban caminando y no se le hinchaban los pies. ¿Por qué? Porque Dios estaba con ellos. Le diste tantos hijos. Fíjate como dice ahora aquí, en el 23. Le diste tantos hijos como las estrellas de los cielos. Y los guiaste hasta las tierras que habrían de poseer, como lo había prometido a sus padres, que le está hablando aquí acerca de la promesa que le hizo a Abraham, que le dijo que todos los hijos iban a tener una descendencia grandísima de que él no la podía ni contar. ¿No me entiendes? Cuando le dijo, mira las estrellas, así va a ser tu descendencia. Y entonces, 24, y sus descendientes tomaron posesión de esta tierra. Tú le diste la victoria sobre los que allí habitaban. Y ellos vencieron a los cananeos y a sus reyes y los pueblos vecinos para que hicieran con ellos lo que quisieran. Ellos lo conquistaron ciudades amuralladas y tierras fértiles, se adueñaron de buenas casas y de todo tipo de bienes, de cisternas, de viñedos, de olivares y de abundantes árboles frutales, y comieron hasta saciarse y disfrutaron de tu gran bondad. Dios hizo todo eso por todos ellos. ¿Tú me entiendes? A pesar de que ellos cogieron, hicieron su becerro y no escuchaban a Dios, pero que Dios es tan misericordioso que Dios lo perdona. Y Dios es misericordioso con todos nosotros también. Dice, y él es bien celoso. Él quiere ser él el Sí. número uno, porque es que él es el que hizo el mundo, nos hizo a nosotros. Pero yo miro unas novelas que están, mire, está Cristo ahí, está la Virgen aquí, y a la Virgen le están dando las gracias y todo. Y Dios está ahí arriba así, le dice yo. Sí. Yo, 26. Pero provocaron tu enojo porque se rebelaron contra ti y tuvieron en poco tus leyes, mataron a tus profetas porque le hacían ver su maldad para que se volvieran a ti. Pero ellos cometieron un acto muy repugnante. Tú sabes que mataban a los profetas, no le hacían caso a los profetas venían y hablaban por Dios y para Dios. 27. Entonces los dejaste caer en poder de sus enemigos y los afligieron en gran manera, y cuando se vieron atribulados, te pidieron ayuda y tú desde el cielo los escuchaste, porque eres un Dios misericordioso y le enviaste hombres valerosos para que los libraran del poder de sus enemigos. Pero una vez que estaban en paz, volvían a su mal comportamiento, y por eso tú los dejaste caer en poder de sus enemigos y ellos volvieron a dominarlo. Pero volvían a pedirte ayuda y tú desde el cielo te compadecías de ellos y los librabas. Eso sucedió mucho en el libro de... ¿Cuál? ¿Cómo se llama el libro ese? El libro... No me recuerdo ahorita. No. Tengo yo la cabeza un poco. Ahorita le voy a decir el libro. Ok. Los representantes los reprendiste para que respetaran tus leyes, pero ellos en el libro de los jueces, eso sucedió mucho en los libros de los jueces, que venían y hacían una cosa, pero todo el mundo hacía lo que le daba la gana, no querían obedecer la palabra de Dios. Su soberbia no cumplieron tus mandamientos, sino que se rebelaron contra tus juicios, por los cuales todos los hombres que los cumplan, vivirá. ¿Qué quiere decir? Que toda la gente se negaron a cumplir los mandamientos de Dios, pero todas las personas que cumplan los mandamientos de Dios van a vivir. Se rebelaron, se encapricharon, no quisieron escucharte, pero tú le tuviste paciencia por mucho tiempo y por medio de tus profetas le diste muestra de tu espíritu para ellos, pero ellos no quisieron escucharte. Por eso los dejaste caer en manos de los otros pueblos. Gracias a tu gran misericordia, no
acabaste con ellos, ni los dejaste en el desamparo, porque eres un Dios clemente y misericordioso. Que Dios es misericordioso, Dios perdona a pesar de todas las cosas malas que ellos hicieron. 32. Por eso Dios, nuestro Dios grande, fuerte y temible, que cumple fielmente tu pacto y mantiene tu gran misericordia con tu pueblo, no tengas en poco todo el sufrimiento que han soportado nuestros reyes y príncipes nuestros, sacerdotes y profetas nuestros padres y todo tu pueblo, desde que fuimos esclavizados por los reyes de Asiria hasta nuestros días. Tú has actuado con justicia en todo lo que nos ha sucedido, porque tú haces todo con rectitud. Nosotros, en cambio, hemos hecho lo malo. Ninguno de nuestros antepasados cumplió la ley, ni nuestros reyes, ni nuestros príncipes, ni nuestros sacerdotes, ni nuestros padres, ninguno de ellos obedeció tus mandamientos, ni escuchó tus precepciones. Aceptaron los numerosos reinos que por tu bondad le diste y disfrutaron de la vasta y fértil tierra que le entregaste, y ni aún así quisieron servirte ni se arrepintieron de su maldad. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de ellos le hicieron caso a Dios, pero sí aceptaron la tierra que Dios les dio, el fruto. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces aceptaron lo bueno, pero no le quisieron hacer caso a Dios. Estaban siempre en su maldad. Por eso hoy vivimos como esclavos de otros. Somos esclavos en nuestra propia tierra, la tierra que prometiste a nuestros antepasados para que disfrutaran de sus productos. Sus frutos son abundantes, pero ahora van a parar a los graneros de los reyes que nos dominan, que tienen mucho fruto, pero todos frutos ya no son para ellos, son para los reyes que lo dominan a ellos. Y todo a causa de nuestra maldad, todo ha sido por la maldad de ellos. Ellos se han convertido en nuestros amos, en dueños, en dueños de nuestro ganado, y hacen con nosotros lo que quieren. Y estamos grandes aprietos. En vista de todo esto, hoy nos comprometemos, fíjate ahora, en vista de todo esto, hoy nos comprometemos contigo y nosotros y nuestros príncipes y los sacerdotes y los levitas, firmamos este compromiso. Ahora el compromiso lo vamos a ver en el capítulo 10. Pero fíjate, todo esto sucedió, todo esto que ellos se dan dando de cuenta de todo lo bueno que hizo Dios. ¿Cuándo qué? Cuando Esdras le había leído el libro de la ley. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú estudias la Biblia, te vas dando de cuenta de todas las cosas buenas que Dios ha hecho por ti y de todas las cosas buenas de que Dios va a hacer por ti. ¿Tú me entiendes? Porque la Biblia lo que te abre es el conocimiento acerca de Dios. Entonces ellos se dieron de cuenta de todas esas cosas. ¿Cuándo fue? Cuando Esdras le leyó el libro de la ley. Entonces vamos a ver para la promesa que hicieron este es el capítulo 10. Este es el último capítulo que vamos a estudiar hoy. Fíjate cómo dice. El compromiso fue afirmado por el gobernador Nehemías, hijo de Zacarías, y por Sedequías, Seraías, Azarías, aquí son nombres ahora, pero vamos a leerlo, ¿no? Jeremías, Pashur, Amarías, Malquías, Hatús, Sebanías, Maluc, Yarín, Meremot, Abdías, Daniel, Ginetón, Baruch, Mesulán, Abias, Mejamín, Madasías, Bilguía y Semías, que eran los sacerdotes. Por los levitas afirmaron Josué, hijo de Azanías, Binuí, de los hijos de Benana, Enadad, Cadimiel y sus hermanos, Sebanías, Jodías, Kelita, Pelaías, Hanán, Mecaías, Rehob, Hasabías, Zacur, Serabías, Sebanías, Jodías, Baní y Benú. Por los hombres importantes del pueblo firmaron Paros, Pahat, Moab, Elán, Satú, Baní, Benuí, Asgad,
Bibei, Adonías, Bigvía, Adín, Ater, Ezequías, Azur, Jodías, Jasún, Besaía, Harif, Anotot, Nebai, Mapías, Mesulán, Gesir. Lo pronuncié en inglés, Gesir. Lo Usted nos está hablando en lenguas. Lo pronuncié en inglés, Gesir. Gesir. Mesazabel, Sadoc y Jadúa. Pelatías, Hanán, Anaías, Oseas, Hananías, Jasub, Jalojés, Pilja, Sobek, Rehum, Hasabana, Mesaía, Agías, Hanán, Anán, Maluc, Yarín, Ibana, 28. El resto del pueblo, junto con los sacerdotes y levitas, porteros, cantores, los criados del templo, todo aquello que se habían apartado de los pueblos extranjeros y sus esposas, ¿no vi? Se apartaron y sus esposas, e hijos, hijas, y todos los que podían entender y comprender, se reunieron con sus hermanos y con los jefes importantes del pueblo para jurar que se comprometieran a obedecer la ley que Dios le había dado a su siervo Moisés y que cumplieran todos los mandamientos, decretos y estatutos del Señor nuestro Dios. Eso fue cuando le leyó la ley. Cuando le leyó lo que tenían, pues ellos no sabían. Muchos no sabían lo que tenían lo que era bueno y lo que era malo. Hoy en día nosotros no sabemos lo que es bueno y lo que no es malo. ¿Por qué? Porque nosotros no leemos las escrituras y debemos leer las escrituras y principalmente si nosotros somos cristianos. Y todos ellos cuando se dieron de cuenta que todo lo que estaban haciendo era incorrecto, ¿qué hicieron? Tuvieron un cambio, porque la Biblia nos enseña a nosotros para cambiarnos. Todos nosotros tenemos que tener un cambio en nuestra vida y en nuestra forma de actuar. Y si no tenemos un cambio, no estamos aceptando la palabra de Dios. 30. Prometieron que sus hijas no se casarían con extranjeros y que tampoco sus hijos se casarían con extranjeras. También se comprometieron a observar los días de reposo y todas las fiestas sagradas, ya que en esos días no comprarían ninguna mercancía ni comestibles que vendieran otros pueblos, y que el año séptimo dejarían descansar la tierra y condonarían todas las deudas. Por la ley se impusieron la responsabilidad de entregar 4 gramos de plata para el mandamiento del templo de nuestro Dios. Y todas estas cosas que están haciendo así, que están a ver, eso fueron cosas que aprendieron acerca de la ley. ¿Tú me entiendes? De lo que Esdras le estaba diciendo. Para el pan de proporción y para las ofrendas continuas de los holocaustos continuos, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades, las cosas sagradas y los sacrificios para que el perdón de los pecados del pueblo y para todo el servicio de la casa de Dios. Nosotros, los sacerdotes y los levitas y el pueblo en general, echamos suerte según el origen de nuestra familia para saber a quién le tocaría llevar al templo del Señor la ofrenda de leña necesaria para ser quemada en el altar, como está escrito en la ley. También, 35, también nos comprometimos a llevar al templo cada año los primeros frutos de nuestras cosechas y de nuestros árboles y frutas, así como nuestros promigenéticos y las primeras crías de nuestros ganados, es decir, nuestras vacas y ovejas, y presentarlas ante los sacerdotes que sirven en el templo de Dios. De igual manera, nos comprometimos a llevar a los almacenes del templo la primera harina, el primer vino, el primer aceite para los sacerdotes y entregar a los levitas la 10ª parte de nuestra cosecha y del fruto de nuestros trabajos de nuestra ciudad. Y todas estas cosas que están haciendo eso están escritos en la ley. Y le voy a decir un lugar, mira, le voy a decir este lugar que dice, mira, eso está escrito en el libro
de Números capítulo 18, versículo 21. Y dice así: a los hijos de Leví le he dado como herencia, por su ministerio, todos los diezmos de Israel, ya que ellos sirven en el ministerio tabernáculo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ellos tenían que darle a los levitas, le tenían que dar el 10% de su ganancia. ¿Ok? Entonces, por eso ellos están haciendo todo eso, porque Edra le ha leído todas esas cosas. Entonces ellos están aprendiendo, entonces ellos están jurando que van a hacer lo que la ley dice de que deben hacer. Es lo que dicen ahorita. ¿Eh? Es lo que dicen ahorita. Sí, hay gente que dicen eso y no hacen nada. Pero bueno, Dios lo sabe todo. Al momento de hacer la entrega, los levitas, un sacerdote descendiente de Aarón, debía estar presente, y los levitas a su vez llevarían a los almacenes del templo la 10ª parte de esa 10ª parte recibida, como es obligación de todos los israelitas. Y los levitas llevar a los almacenes del templo las ofrendas de grano, vino y aceite, porque allí están los utensilios sagrados que usan los sacerdotes, los porteros y los cantores. Nos comprometimos a no abandonar el templo de nuestro Dios. Aquí terminamos el capítulo 10 y terminamos con esta lección. Entonces, ¿qué es lo que pudimos aprender de esta lección? Porque ellos apenas supieron toda la vida de los judíos. Ellos no sabían lo que había pasado. Cuando le leyó el libro, cuando le dieron el libro, ellos aprendieron mucho. Lo que sucedió fue, mira, es que la gente no sabía. En el libro de Levíticos, los Levíticos, Dios le dijo a ellos, a los padres, le dijo: enséñale mis mandatos a tus hijos, escríbelo en las paredes, escríbeselo en la frente, enséñale los mandatos, las cosas que yo he hecho a mis hijos. Entonces, esa era una ley. Si todos ellos se lo hubieran dicho, las cosas esas que Dios decía a sus hijos, todos ellos lo hubieran sabido. Todos ellos lo hubieran sabido, porque eso Dios quería que se lo... No lo sabían. Porque los padres no se lo enseñaron, lo desobedecieron. Eso fue una de las leyes que hizo Dios. Una de las cosas que le dijo, que cuando ellos le dijeran a sus hijos todas las cosas que él había hecho. ¿Tú me entiendes? Y muchos de ellos no sabían. Eso, como por ejemplo ahora, muchos de nosotros que somos cristianos no sabemos nada acerca de la Biblia. ¿Por qué no sabemos nada acerca de la Biblia? Porque a nosotros no la leemos, porque nosotros no la estudiamos. Y entonces a veces de que tú le quieres decir una cosa a una persona acerca de lo que dice la Biblia y no lo comprende, y no lo quiere hacer así, entonces estamos viviendo en una vida cristiana, pero la estamos viviendo no a la manera de nosotros, no la estamos viviendo a como dice la palabra de Dios. Y entonces eso era lo que estaba sucediendo con ellos, que ellos no estaban haciendo las cosas que Dios quería que hicieran. Y entonces ahora nosotros estamos haciendo las cosas de Dios en la forma de nosotros, no lo estamos haciendo en la forma que dice la Biblia que la debemos hacer. Pero no la estamos haciendo porque no leemos la Biblia. Por eso es. Ahí es donde está la cuestión, como decía papá. Fíjese, mi papá siempre nos leyó la Biblia. What's the matter? Dice que mi papá siempre nos leyó, hermano.